A ver, imaginemos una venta a crédito. Suena simple, ¿no? Entregas algo, esperas que te paguen. Pero ¿qué pasa si ese pago no es inmediato? Si se va a varios años. Ahí la cosa como que se complica un poco, ¿verdad? Especialmente cuando las reglas contables y las fiscales no van de la mano. Hoy vamos a meternos a fondo en esto, en cómo se maneja contable y fiscalmente una venta a crédito, pero a largo plazo. Y lo haremos con un caso práctico, el de la empresa Ponderosa S.A. Vamos a seguir las normas internacionales, las NIFE, específicamente NIF 15 de ingresos y NIC 12 de impuesto a las ganancias. La base que estamos usando es un documento bastante bueno. Se llama Caso Práctico Ventas al Crédito, de Pascual Ayala Zavala. ¿Y qué buscamos? Pues entender por qué a veces la ganancia que dice la contabilidad no es la misma que se usa para pagar impuestos y cómo las empresas manejan eso con los impuestos diferidos. ¿Qué haremos llegar a ese momento de, ya entendí, sobre las diferencias temporarias? Muy bien. Entremos en materia. Tenemos a Ponderosa S.A. Hace una venta. Mercadería. Valor 18,000. Es a crédito. Y ojo, este es el detalle. A pagar en 3 años. Y el costo de esa mercadería que vendió fue de 7,200. Datos clave. Ahora, según la NIF 15, que es la norma internacional de ingresos, la empresa tiene que registrar todo el ingreso, los 18,000, y por lo tanto toda la ganancia, que son 10,800. O sea, los 18,000 menos el costo de 7,200 en el año 1. Correcto. ¿Y por qué tan rápido? Porque la NIF 15 dice, lo importante es cuándo entregas el control del bien, no cuando te pagan. Exacto. El devengo económico, la transferencia de control. Y para los que llevan los libros, esto se ve en 2 asientos contables al inicio, ¿verdad? Así es. Primero reconoces la venta. Cargas cuentas por cobrar, la 12, por 18,000. Contraventas, la 70, por los mismos 18,000. Exactamente. Y al mismo tiempo, registras la salida del inventario. Cargas costo de ventas, la 69, por 7,200. Y abonas mercaderías, la 20. ¡Listo! Contablemente, en el año 1 ya reflejaste toda la utilidad de esa operación. Ahí está. Contabilidad refleja la foto completa de la transacción en año 1. Pagar impuestos. Ajá, esas suelen tener otra lógica. Exacto. En este caso práctico, nos dicen que la norma fiscal local dice, el ingreso se reconoce recién cuando el cobro es exigible. Exigible, esa es la palabra clave fiscalmente aquí. Como se pactó a 3 años, esa ganancia contable de 10,800, bueno, para pagar impuestos no cuenta toda en el año 1. No, señor. Se divide 3,600 cada año, o sea, 10,800 entre 3. Fiscalmente, solo reconoces 1/3 de la ganancia cada año. ¿Correcto? Una base fiscal diferente, al menos temporalmente. Ok, aquí me surge la primera duda grande. La empresa dice en sus libros, gané 10,800 este año, por esta venta. Pero va la autoridad fiscal y dice, no, de esa venta solo gané 3,600. ¿Cómo funciona eso? ¿No crea confusión? Y donde entra en juego la NIC 12, la norma del impuesto a las ganancias. Esa diferencia en el timing, en el momento de reconocer la ganancia. Entre lo contable y lo fiscal. Exacto. Eso es lo que llamamos una diferencia temporaria. Y la palabra clave es temporaria. No es que al final la ganancia total sea distinta. Ah, ok. No. Es que el cuándo se reconoce para cada fin es diferente. Pero con el tiempo se revierte, se compensa, digamos. Vale, entiendo el concepto. A ver, analicemos el año 1 con más detalle. Perfecto. Año 1. Ganancia contable por la venta, 10,800. ¿Sí? Ganancia fiscal reconocida por esa misma venta, solo 3,600. Ajá. La diferencia, 10,800 menos 3,600 son 7,200. Esa es la diferencia temporaria. Esos 7,200 son ganancia que ya está en los libros contables. Pero que todavía no paga impuestos. Exacto. Es una diferencia temporaria imponible porque eventualmente generará un pago de impuestos. Vale.
Y esto pasa porque las normas persiguen cosas distintas, ¿no? Contabilidad quiere reflejar la realidad económica. La sustancia sobre la forma, sí. Se hizo la venta, existe el derecho al cobro. Y la norma fiscal quizás es más práctica. Busca el momento del cobro exigible o el flujo de caja para recaudar. Exactamente. Lógicas diferentes, objetivos diferentes a corto plazo. Ok, y ahora el impacto en el impuesto a la renta de ese año. El caso nos da otro dato. Ponderosa tuvo otras ganancias ese año, de otras actividades, por $150,000. Correcto. $150,000 de otros resultados. Si calculáramos el impuesto solo mirando la contabilidad, tomaríamos esos 150,000. Y si usamos la tasa del 30% que plantea el caso, el gasto por impuesto contable sería $45,000. ¿Sí? 30% de 150,000. Sí, 45,000, ok. Pero, para pagar impuestos de verdad para la declaración fiscal, hay que ajustar la base. Aquí viene el ajuste por la diferencia temporaria. Exacto. Partimos de los 150,000 de otros resultados, pero le restamos los 7,200 de la ganancia de la venta a crédito. ¿Por qué los restamos? Porque contablemente sí están dentro de los resultados del año, pero fiscalmente dijimos que aún no tributan. Así que los sacamos para calcular el impuesto a pagar ahora. Entendido. Entonces, la base fiscal del año 1 es 150,000 menos 7,200. Eso da 142,800. Vale. Y el impuesto que Ponderosa realmente paga en el año 1 es el 30% de esa base ajustada. 30% de 142,800 son 42,840. Ah, mira tú. O sea, paga menos de los 45,000 que hubiéramos pensado viendo solo la contabilidad. Exactamente, paga 42,840 en lugar de 45,000. Y esto es clave, como decías, no es un truco ni evasión. Para nada. Es solo la consecuencia de aplicar dos reglas con tiempos distintos. Es un desfase, un diferimiento del pago. Vale, pero la contabilidad tiene que reflejar esto de alguna manera, ¿no? Porque contablemente el gasto asociado a la ganancia de 150,000 era 45,000. Justamente, ahí entra el ANIC 12 de lleno. La diferencia entre el impuesto que debería ser según la contabilidad, 45,000, y el que realmente se paga ahora, 42,840. Que son 2,160. Esos 2,160 representan un impuesto que no se paga hoy, pero ojo, se pagará en el futuro. Se pagará cuando esa ganancia que hoy no tributó sí sea exigible fiscalmente. Exacto, cuando los 7,200 empiecen a tributar en los años 2 y 3. Por eso, contablemente la empresa tiene que mostrar esa obligación futura. ¿Como una deuda pendiente con el fisco? A ver, lo repasamos. Cargas la cuenta de gasto por impuesto a la renta, la 88, por el total contable, 45,000. Ok. Abonas la cuenta de tributos por pagar, la 40, que es lo que vas a pagar ya mismo, 42,840. Ajá. Y la diferencia, los 2,160, ¿dónde va? Se abona a una cuenta específica, la 49, pasivo por impuesto diferido. Nace una obligación futura en el balance. Clarísimo. Se crea esa bolsa de impuesto pendiente en el pasivo diferido. Reconoces todo el gasto ahora, pagas una parte, y el resto queda ahí esperando. Pero bueno, las deudas se pagan. ¿Cómo se va vaciando esa bolsa en los años que siguen? Cuando ya toca pagar por esas cuotas. Exacto. Ahora vamos a ver la reversión. Miremos el año 2. El caso dice que Ponderosa tuvo otros resultados de 100,000 ese año. Ok, 100,000. Contablemente, la base para el impuesto de ese año serían esos 100,000. El impuesto teórico contable al 30% sería 30,000. 30,000, sí. Pero, para la base fiscal real, la cosa cambia otra vez. Ajá. Son los 100,000 del año más los 3,600 de la ganancia de la venta original que ahora sí tocan fiscalmente en el año 2. La segunda cuota fiscal, digamos. Ah, ahora se suma. Ahora se suma a la base fiscal. Entonces, base fiscal año 2. 100,000 plus 3,600 igual a 103,600. ¿Y el impuesto a pagar real? Será el 30% de 103,600. Eso da 31,080. Ojo, mira qué curioso. Ahora paga más impuesto, 31,080, que lo que diría la contabilidad del año, 30,000. Exactamente. Se invirtió la situación del año 1. Aquí es donde la diferencia temporaria empieza a revertirse. Parte de esa ganancia que diferimos fiscalmente en el año 1 ahora está tributando.
Y el asiento contable del año 2 debe reflejar esto. El asiento 4 que mencionan. Correcto. Veamos cómo funciona. Cargas el gasto por impuesto a la renta, la 88, por lo que corresponde al resultado contable del año, 30,000. Ok. Abonas tributos por pagar, la 40, por el total que realmente vas a pagar, 31,080. Bien. ¿Y la diferencia? Son 1,080 más de pago que de gasto reconocido este año. Esa diferencia de 1,080, ¿de dónde sale? Se carga, o sea, se disminuye, la cuenta de pasivo por impuesto diferido, la 49. Ahí está. Se usa la bolsa que creamos en el año 1. Exacto. Esos 1,080 son el 30% de los 3,600 que ahora están tributando. Estamos usando, cancelando, una parte de ese pasivo diferido. Vale, ya veo cómo empieza a bajar esa cuenta 49. Se usó una parte para cubrir ese impuesto extra del año 2. Supongo que el año 3 es igual, ¿no? Para terminar de saldarla. Así es. El caso práctico, para simplificar, usa los mismos 100,000 de resultados para el año 3 en los cálculos detallados. Así que seguimos esa línea. Perfecto. Entonces, año 3. Base contable, 100,000. Impuesto teórico contable, 30,000. Sí. Base fiscal, 100,000, más los últimos 3,600 de la ganancia de la venta original, que se hacen exigibles fiscalmente ahora. Total base fiscal, 103,600. Igual que el año 2. Exacto. Y el impuesto a pagar real es, de nuevo, 31,080, 30% de 103,600. ¿Y el asiento contable del año 3? ¿El asiento 5? Es idéntico en estructura al del año 2. Cargas gasto por impuesto 88 por 30,000. Cargas disminuyes el pasivo diferido 49 por otros 1,080. Y abonas tributos por pagar 40 por el total de 31,080. Y aquí la magia debería completarse, ¿no? Si llevamos la cuenta de ese pasivo diferido, la 49. Exacto. Hagamos el seguimiento rápido, como una cuenta T mental. Año 1. Abonamos 2,160. El saldo queda en 2,160. Acreedor, es un pasivo. ¿Ok? Año 2. Cargamos 1,080. El saldo baja a 1,080, acreedor. Sí. Año 3. Cargamos otros 1,080. El saldo, 0. ¿Cuadro? Exacto. Al final del tercer año, el pasivo por impuesto diferido queda en 0. La diferencia temporaria se revirtió completamente. El impuesto que se pospuso en el año 1 se paró en los años 2 y 3. El ciclo se cerró. Buenísimo. Entonces, si ponemos todo en perspectiva, ¿qué nos llevamos de esto? El contraste clave. Normas contables como NIF 15 buscan reflejar la economía real. El fondo económico. Reconocen ingresos cuando te los ganas, cuando entregas el control. No importa tanto el cobro inmediato. Correcto. Y las normas fiscales, bueno, a menudo van por otro lado. Como en este caso, se fijan en cuándo es exigible el cobro. O incluso cuándo se cobra efectivamente, en otros casos. Y esas diferencias de cuándo reconocer, esas diferencias temporales, son la raíz de todo esto. Ahí está el meollo. Y es donde la NIC 12 entra como la gran conciliadora. Nos da las reglas del juego contable para manejar estas diferencias. Con el concepto de diferencias temporarias y el registro de impuestos diferidos. Exacto. Ya sean pasivos diferidos, como vimos aquí, o activos diferidos en otras situaciones. La NIC 12 nos da el mecanismo para que los estados financieros sigan teniendo sentido. ¿Y por qué es tan importante este mecanismo? ¿Qué logra? Bueno, logra varias cosas. Primero, asegura que aunque el impuesto pagado cada año varíe por estas diferencias, el gasto total por impuesto que se reconoce en los resultados a lo largo de todo el ciclo 6 años en este caso. sea más representativo de la ganancia total generada en ese periodo. Evita que los resultados anuales se vean muy distorsionados por estos desfases fiscales. Entiendo. Da una imagen más estable del gasto por impuesto asociado a la ganancia. Y fundamentalmente, ofrece una imagen más fiel de la situación financiera. Al reconocer un pasivo diferido, muestras una obligación futura real. Si fuera un activo diferido, mostrarías un derecho fiscal futuro. Hace el balance más completo. Claro, porque si no, podrías pensar que tienes más recursos de los reales al no ver esa deuda fiscal futura. Exactamente. Para quien analiza una empresa, entender esto es crucial. Te permite leer más allá del impuesto pagado en el año. Ver si hay impuestos escondidos por pagar.
O por recuperar, en el caso de activos diferidos. Te da la película completa de la carga fiscal. Además, para la propia gestión de la empresa. Fundamental. Ayuda a entender por qué la caja destinada a impuestos puede ser diferente de la ganancia contable. Ayuda a planificar flujos. Y bueno, ni hablar para estudiantes o profesionales de conta y finanzas. Es un tema central. Totalmente. Este caso de Ponderosa ilustra muy bien esa interacción constante entre las NIF y la ley fiscal de cada país. Entonces, en resumen, ventas a crédito a largo plazo igual potencial diferencia temporaria. Contabilidad NIF 15 reconoce por control, fiscalidad puede reconocer por exigibilidad. Correcto. La NIC 12 nos da la solución, el impuesto diferido, pasivo en este caso, para manejar esa diferencia temporal, asegurando que al final todo cuadre. Perfecto resumen. Y quizás, para dejar pensando a nuestra audiencia, A ver, este caso nos mostró clarito cómo nace un pasivo diferido. ¿Por qué? Porque el ingreso contable se reconoció antes que el fiscal. ¿sí? Pero, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué situaciones podrían hacer que una empresa pague impuestos antes de reconocer contablemente el ingreso o el gasto relacionado? Buena pregunta. ¿Cuándo pagas primero y registras después? Exacto. Pensar en eso nos llevaría a descubrir ejemplos de activos por impuesto diferido. Sería explorar la otra cara de la moneda de la NIC 12. Interesante. Explorar cuándo la contabilidad va detrás de la fiscalidad en el tiempo. Definitivamente da para seguir profundizando. Sin duda. Es un tema con muchas aristas. Bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien este caso de ventas a crédito y cómo las diferencias temporarias y la NIC 12 entran en juego. Una exploración muy útil.